Prepárate para gritar ¡Acción! Con Daniel López por Radio Municipal El Calafate. Muy bella tarde-noche para todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Daniel López y sean bienvenidos una vez más a Luz, Cámara, Radio. Tu programa para el mundo de las películas, las series, el séptimo arte en general, noticias, reseñas, recomendaciones y, como siempre, hablar de las películas que nos gustan y de las que no nos gustan también. Es un placer estar nuevamente acá con ustedes. Les deseo una muy feliz tarde a todos los que nos están escuchando a través de la 88.5 Radio Municipal, la radio que ya se encuentra cerca a nada de su 10º aniversario que estaremos festejando en octubre, así que ya hay que preparar todas las condiciones para festejarle su 10º cumpleaños a la radio y que en todos los demás programas también vamos a estar preparándonos con programación especial para lo que se viene de este aniversario, que falta poco, ya estamos a casi mitad de agosto, septiembre se va volando, así que se falta poco para el cumpleaños de la radio, así que vamos a estar planeando muchísimas cosas para eso. Pero para el programa de hoy ya les voy adelantando que tenemos noticias respecto a ciertas cuestiones relacionadas al cine argentino. Tenemos también noticias locales de muchos eventos que se han dado. Hace poco, este fin de semana, tuvimos nuestra fiesta en el anfiteatro, que ya estaremos desglosando ese asunto. Y también, además de muchas recomendaciones, hoy es día de invitados y lo que será el plato principal que se viene al programa. Se viene el Rufián y el Bambino, que vamos a estar en un programa especial hablando de el mundo de la música en el cine. Un aspecto que a veces tal vez está algo dejado de lado, o no diría de lado, pero no se tiene muy en cuenta la importancia de la música en el cine, ya sea hablando desde bandas sonoras, compositores, como también películas cuyo foco principal es la música. La música es uno de los elementos más importantes que hay en las películas. Una banda sonora puede definir muchísimo de la calidad de una película y vamos a estar ahí con el Rufián y el Bambino acá en una noche de muchachos de la radio hablando sobre el mundo de la música en el cine. Pero de momento les recuerdo que además de estar escuchándonos por la 88.5 Radio Municipal, nos están escuchando, pueden escuchar a través de la página web www.fmcalafate.com.ar y que desde ahí nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Les recuerdo también que si desean comunicarse, el teléfono de la radio es el 2966-630544. Repito, 2966-630544. También tenemos, obviamente, las redes sociales de la radio. Tenemos el Facebook, que es Radio Municipal El Calafate _FM 88.5, o también nos pueden buscar en Instagram, 88.5-FM Municipal Calafate. También recordarles que Luz Cámara Radio tiene sus propias redes. Pueden encontrarnos en Facebook a través de Luz Cámara Radio o pueden encontrarme en Instagram a través de Luz-Cámara-Radio, donde ahí estoy siempre trayendo más contenido extra, notas que no salen siempre acá en el programa, publicaciones y prontamente una serie de especiales en cuanto a videos. Ya estén atentos los que son parte de las redes sociales. Que también hace poco tuvimos una nota extra que estaremos hablando del programa de hoy, que podrán ver por allá en el canal de la radio de YouTube, que es Radio Municipal El Calafate. Ahora, ¿qué tenemos para el día de hoy para empezar? Primero que nada, recordarles cuál es la fecha en la que nos están escuchando. 12 de agosto, ya poco para la mitad del mes. Como les dije, esta segunda mitad suele irse más rápido, en mi opinión. ¿Y qué tenemos para la programación de hoy para empezar? Bueno, primero que nada quiero recordarles que hoy estamos en un día especial de un mes especial. Es el mes de las infancias y justo el día de hoy es el Día de la Juventud. Ya que el mes de las infancias, a pesar de que su foco principal es en agosto por el Día del Niño, también tenemos el 12 de agosto el Día Internacional
de la Juventud, razón por la que este más el Día del Niño es considerado el mes de agosto como el mes de las infancias. Tendremos ya algo de lo que hablar ahora dentro de poco con respecto al Día de la Juventud. Una recomendación que quiero hacer de cine para los más chicos, cine que puedan disfrutar entre toda la familia. Pero también quiero hacer mención de que hoy, 12 de agosto, es una efemérides también que quiero recordar, ya que hace no mucho, en realidad, allá por 2002 o 2011, o sea, puede considerarse una gran cantidad de años, estamos hablando de más de 10 años, pero sigue siendo relativamente corto para la trayectoria que tuvo esta persona, pero allá un 12 de agosto por 2012 fallecía Francisco Solano López. Para quienes no les suene, Francisco Solano López fue un historietista argentino, considerado para muchos uno de los mejores dibujantes e historietistas que tuvimos en el país. Trabajó durante muchísimos años. Estoy hablando que su carrera se extiende desde 1953 hasta el año 2011, o sea, el mismo año donde falleció. Incluso en sus últimos momentos de vida, él seguía dibujando y seguía trabajando. La cantidad de historietas que hizo Francisco varían mucho, pero hay una obra por la que todos lo conocen y por la que todos lo van a conocer, que es El Eternauta. Ahora, es cierto que cuando uno piensa en el autor del Eternauta, en realidad piensa en Héctor Germán Oesterheld, creador de la historia y que terminó desapareciendo durante nuestra última dictadura militar. Pero Oesterheld fue solo el guionista del Eternauta. Y así en realidad fue en muchos de los cómics donde estos dos trabajaron. Oesterheld y Solano López eran muy buenos amigos, eran socios inseparables y muchísimos cómics los hicieron juntos. Oesterheld era quien escribía y Solano López era quien dibujaba. Y este fue el caso del Eternauta. Francisco Solano López es el dibujante del Eternauta y no solo fue el dibujante del Eternauta, fue quien siguió con el Eternauta después de la desaparición de Oesterheld, que como un dato que muchos no sabrán, a pesar de que el Eternauta es un cómic muy reconocido, el cómic más popular de la Argentina, no se tiene en cuenta que el Eternauta tiene varias secuelas. Estamos hablando de que tiene el Eternauta 2, el Eternauta 3, el Eternauta Odio Cósmico, y creo que me estoy olvidando una quinta obra que llegó a tener, que no me sale ahora bien el nombre. Pero tuvo muchísimas secuelas de las que Oesterheld solo pudo escribir el Eternauta 1 y el Eternauta 2. Y cuando Oesterheld termina desapareciendo, se supone que la historia no estaba concluida. Es una frase muy popular que se dice, el Eternauta no ha terminado. Y Francisco Solano López siguió él por su cuenta los cómics del Eternauta. El Eternauta 3 y Odio Cósmico es de su autoría. Y desgraciadamente nunca pudo terminar del todo la obra, ya que falleció allá por 2011, como les digo. Y a pesar de esta historia incompleta que queda del Eternauta, hoy día, este año, pudimos gozar de la serie del Eternauta allá en Netflix, que ha sido uno de los mayores éxitos que ha tenido el país y la plataforma, a decir verdad. Así que quería recordar por el día de hoy la memoria de Francisco Solano López y su obra, que hoy día ha logrado trascender más de lo que ya había logrado trascender anteriormente. Quitando eso, ahora sí, vamos para lo principal del programa de hoy, que como digo, se viene a hablar de la cartelera de cine, que, recordándoles como siempre, estaremos sorteando entradas para el cine municipal al final del programa. Ya tenemos bastantes participantes que han participado de esta ocasión. Si quieren participar, solo tienen que entrar a las redes de Luz Cámara Radio, ya sea en Facebook como Luz Cámara Radio o en Instagram como Luz-Cámara-Radio, y van a ver ahí una publicación sobre que pueden ganarse 2 entradas para el cine municipal, en la que solo tienen que comentar, compartir o darle me gusta y van a estar participando para el sorteo. En este caso voy a estar incluyendo participantes que llegaron a comentar en el anterior sorteo, pero justo cuando ya había pasado la fecha donde se estaba haciendo, entonces no quiero que se queden fuera.
Así que los voy a estar haciendo parte de este nuevo sorteo. Así que tienen ahí su posibilidad de ganarse 2 entradas para lo que va a ser la cartelera que va a iniciar este jueves. Que pueden ser o bien para ustedes o pueden regalarlas también a quien deseen. Así que no se despeguen, que ya vamos a estar hablando de qué se trae la cartelera del día de hoy. Unas recomendaciones que quiero hacer y por supuesto que ya tenemos acá en el piso a nuestros 2 invitados del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos. Y ya estamos de vuelta. Acaban de escuchar Come a Little Bit Closer de la película Guardianes de la Galaxia 2. Y aquí estamos ya con nuestros 2 invitados, que les voy a dar ahí un tiempo para que se preparen, se alisten, porque mientras tanto les quiero contar sobre qué tenemos para la cartelera de esta semana que ya esté terminando. O sea, qué tuvimos para esta cartelera y qué es lo que vamos a tener. Por un lado, para esta semana tuvimos una cartelera que se caracteriza, primero que nada, por 2 regresos de 2 franquicias bastante populares, pero que no habían sacado nada en muchísimo tiempo. Por un lado estoy hablando de Un Viernes de Locos 2, o que también se tradujo como Otro Viernes de Locos, que es la secuela de una película de Disney allá de los principios de los años 2000, que hizo con Jamie Lee Curtis, que conocerán algunos por su trabajo en la saga de Halloween, y con Lindsay Lohan, que también ambas están volviendo para esta secuela, que está enfocada en ellas de más adultas y ahora lidiando con, por un lado, la hija del personaje de Lindsay Lohan y la nieta del personaje de Jamie Lee Curtis. Se trata de otra vez experimentar lo que pasa en la primera película, que es un cambio de cuerpos, pero esta vez de una forma un tanto diferente a lo que fue la primera aventura. Cabe destacar que Un Viernes de Locos está en cuestión la película de los 2000. Se trata de un remake de una película muchísimo más vieja y que hace unos años había vuelto a tener otro remake por parte de Disney, pero que no fue tan popular y entonces como que han vuelto a hacerle una secuela a la película de los 2000, que de las 3 versiones ha sido siempre la más popular. Por mi parte, debo decir que es una película divertida para pasar con la familia y que en especial que ahora estamos en el mes de las infancias, que justamente por mi parte quería hablar de lo que es el cine que puede unir tanto a grandes como a chicos, o sea, películas que grandes y chicos puedan disfrutar por igual. Aquí tenemos una opción de que pueden disfrutar por igual, de que vayan y puedan disfrutarla con sus hijos, o en el caso de que hablemos de los más chicos, que puedan disfrutarla con sus padres, que es de estas aventuras que de paso lo que busca es justamente el entendimiento entre chicos y adultos, que tanto chicos como adultos puedan entender las cosas por las que pasan cada uno, que a veces los adultos no entienden del todo los problemas de los chicos, o los chicos no entienden de todo las cuestiones de los adultos, y esta es una de esas películas que puede unir a chicos y adultos por igual en mutua comprensión. Por el otro, tenemos el regreso de otra franquicia bastante vieja con una nueva entrega de ¿Y dónde está el policía? Esta es una saga de comedia basada en películas con tramas policíacas, de resolver un crimen, de atrapar a un determinado criminal, pero siempre con el absurdo como su principal elemento. Es la 4ª entrega ya de una saga que tuvo 3 entregas allá en los 80, pero que terminó ahí y ahora está volviendo como en un intento de que la saga ha ganado cierta popularidad con los años y entonces querían tener la oportunidad de sacarle una nueva entrega. Por mi parte, debo decir que es una película divertida, pero carece de uno de los elementos más importantes que tenía las 3 películas de la saga original. Porque que ese elemento es Leslie Nielsen. Leslie Nielsen fue el actor original que hacía del protagonista de esta saga de películas de policía, que muchos recordarán por ser un actor extremadamente polifacético. Leslie Nielsen tuvo una carrera muy larga con una filmografía que van desde dramas, películas de terror, comedias, y era un actor que perfectamente podía interpretar un papel serio y de la nada interpretar un papel en la película más ridícula que podías ver y luego hacer de villano en una película súper aterradora. Era una persona con una capacidad actoral muy pocas veces vistas. Y en el caso de la nueva entrega,
pues Leslie obviamente ya no está. Leslie desgraciadamente falleció allá un 28 de noviembre por 2010. Y en su lugar, el nuevo protagonista de esta nueva secuela de ¿Y dónde está el policía? Es Liam Neeson. Liam Neeson no es mal actor realmente. Muchos lo conocerán por sus papeles en la saga de Búsqueda Implacable, o si no, para los más geeks, los conocerán como Qui-Gon Jinn en la película de Star Wars La amenaza fantasma. Liam Neeson no es mal actor, de hecho es muy bueno, es un actor excelente, de los mejores contemporáneos que tenemos, pero siento que sí en esta película le quedaron un poco grandes los zapatos. No tiene la misma capacidad que tiene Leslie, pero no en un sentido de que Liam Neeson lo esté haciendo mal, porque no lo hace mal. Simplemente que lo comparas con el talento que tenía Leslie y pues se queda atrás, no logra llenar los zapatos en cuestión. De todas formas, la película sigue siendo divertida. Es una comedia obviamente más para adultos. Estamos hablando de un humor que, si bien es ridículo, es un humor que muchas veces juega con el doble sentido. Así que no es una película para que vayan a ver con los más chicos, pero si los adultos quieren ver una película bastante ridícula pero entretenida, es una buena opción. Y por el otro lado tenemos La hora de la desaparición, como se tradujo acá, o Weapons, que es su nombre original, que ha sido un descubrimiento, la verdad, en lo que es películas de terror. Weapons va de la historia de cómo todos los niños de un salón de la escuela primaria de un pequeño pueblo desaparecen misteriosamente la misma noche, a la misma hora y sin dejar rastros, quedando solo un niño en cuestión. Y va a ser el pueblo averiguando qué acaba de pasar. La verdad, no. Yo en su momento pensé que solo era una película de terror más. Y tampoco esperaba mucho porque su director es Zach Cregger. Es todavía un director amateur. Esta es básicamente no su obra prima, porque ya ha tenido ciertos cortometrajes, pero sí su primera obra prima en lo que respecta a largometrajes. Así que no esperaba mucho que ver en esta ocasión, pero quedé sorprendido, muy sorprendido. La hora de la desaparición es una película de terror que, si no la han visto y les gusta el terror, pero el buen terror, tienen que ir a verla. Es bastante fascinante, con una estética muy buena. Es de esas películas que la ves pensando que va a ser una película de terror más, pero tiene una imagen, una estética, un manejo del suspenso, del ambiente, que te das cuenta que no es así, no es una más, es de las buenas, de las muy buenas. Y he quedado impresionado, y si son fans del terror, se tienen que ir a ver La hora de la desaparición. Ha sido un descubrimiento muy fascinante y estaré ansioso esperando lo próximo que este director vaya a ofrecer. Es también una película que juega un poco con los géneros, porque a muchos les chocó que la película, aunque es de terror, tiene ciertas partes de comedia. Pero para mí eso de paso fue interesante, porque el terror siempre ha tenido su gracia en combinar géneros. Si uno mira los primeros clásicos del terror, la comedia ha llegado a estar presente, el romance ha llegado a estar presente, el drama ha llegado a estar presente, y yo creo que eso es bueno de que esta película se atreviera a tener comedia, porque el terror a veces se centra, últimamente las películas de terror se centran tanto en el terror que olvidan esa magia de combinar los géneros. Y eso resumiría la cartelera que tuvimos esta semana. Si quieren una recomendación de las tres, La hora de la desaparición es sin duda la más recomendable. Y hay que recordar que se va a renovar la cartelera para este jueves y que vamos a tener un estrenazo que es posiblemente lo más esperado del año en cuanto a cine argentino, porque estamos hablando de que se viene la nueva película de Guillermo Francella, Homo Argentum, que más que una película es una compilación de 16 cortometrajes con historias distintas, personajes distintos, pero la particularidad de que todos son interpretados por quien nada menos y nada más que Guillermo Francella, uno de los actores más populares de nuestro país, y que, como él dijo, es una película que va a representar de una forma u de otra a los argentinos, distintos aspectos del ciudadano argentino. Es un filme al que ya le tenía muchas ganas y que vamos a tener esta próxima semana y que pueden ir a ver gratis
para los que participen del sorteo y que ganen las 2 entradas que vamos a estar sorteando para el final del programa. Y ahora sí, se viene nuestros invitados. Vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con el Rufián y el Bambino para hablar de la música en el cine, y que creo que esta pausa musical es la más adecuada para este segmento que vamos a estar tocando. Acabamos de escuchar Somebody to Love de la película American Pop. Y aquí ya estamos con nuestros invitados. No necesitan presentación, son los muchachos de la radio, el Rufián. Hola, y el Dani. Bambino. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Podemos decir buenas noches porque ya estamos de noche. También me estaba acordando, Dani, que la canción esta de Jefferson Airplane, Somebody to Love, hay una película que es bastante... es una película que está olvidada. Se llamaba algo así como El muchacho del cable, una cosa así. Ah, Cable Guy. Claro, Sí, que de era el Jim guy que Carrey. trabajaba Jim Carrey. Sí, sí. Y él hace una versión de esta canción, canta muy bien Jim Carrey. El rock sobre Sí. todo le sale muy bien. Y la película esa, lamentablemente, la crítica la mató. Sí, en su A momento. mí no me pareció tan mala. No, a mí me gusta, es una comedia ácida, Muy negra, muy muy negra, negra, muy sí. negra. O sea, es una comedia muy oscura que roza incluso el cine de suspenso. Bueno, pero es algo curioso, ¿no? Por dentro de lo que es un soundtrack, Mm, que es una canción, no es la banda de sonido. La banda de sonido es otra cosa. La banda de sonido es lo que hacía... no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama el que trajiste vos? Ennio Morricone. Ennio Morricone hacía banda de sonido. sí, sí, banda de En sonido, cambio, pero... los soundtrack, que son canciones que el director agrega Mm, a la historia. Y este es un soundtrack que lo cantan en la película. Sí. Es muy particular eso. sí, sí, hay casos que se me vienen a la mente también. Pasa mucho en películas infantiles también. Claro. El tomar una canción popular y que se reinterprete en forma de un personaje. De hecho, una canción que a día de hoy tiene 2 versiones que se debaten cuál es más popular o cuál no, es Holding for a Hero, Ujú. que tenés, por ejemplo, la versión original, que es popular por la película Footloose, pero después en Shrek 2 hicieron su propia versión, donde uno de los personajes, la villana de la película, cantaba esa canción, que es la misma canción, pero también le agrega muchísimas diferencias, le agrega también un ritmo que va más con el aspecto medieval de las películas de Shrek. Entonces tienes esas 2 canciones que en teoría son la misma, pero 2 versiones diametralmente distintas. Bueno, soundtrack hay montones de películas que tienen tipo Titanic, que tienen Sí. la canción final o cosas que han sido muy famosas. Otra canción que también tiene una particularidad de interpretación en la película que donde sale es en Trainspotting, la escena que él está drogándose y empieza como a descender, desaparecer, Sí, y que sí. aparece la canción de Lou Reed, Perfect Day. Está en el baño y cuando se va por el inodoro. No. Él se droga y empieza a sonar esta canción y como que él desaparece, está en la calle, me Sí. parece, como se empieza a hundir en la calle, una cosa así. Y ahí está la interpretación. No, aparte, teniendo en cuenta que en ese momento Lou Reed estaba en la misma situación que están los personajes de Trainspotting. Sí. Y bueno, justo que estamos hablando de música es porque los traje a los 2 de invitados, porque esta vez vamos a hablar de el mundo de la música en el cine. Una charla dedicada por un lado a compositores, por el otro lado a bandas sonoras, a interpretaciones de canciones, también de películas que estuvimos hace recién hablando, y también de películas dedicadas al mundo de la música, películas ya sea sobre la vida de algún músico o que la temática principal es de alguna forma la música. Y bueno, primero que nada, quería que nos habían traído justamente para hablar de distintos compositores, así que yo creo que empecemos hablando de el mundo de los compositores, compositores a destacar, que en mi caso, que trajiste, no voy a adelantar acá, pero acá el Bambino trajo un cierto compositor que trabajó entre una de las películas de las que aportó, fue La Cosa, de John Carpenter. The Think. Sí, The Thing, de 1982. Y que John Carpenter es un director que tiene la particularidad de que además de director, es compositor. Es músico también. Sí, sí, y muchísimas de las bandas sonoras de sus películas
eran compuestas por él mismo. Y la famosa banda del pianito de Sí. Martes 13 es de él. Sí, así es, de noche- Halloween. Halloween, perdón. Sí, sí, el famoso piano de Halloween es suyo. Que es un piano súper siniestro. El tema que también compuso para Christine, o también el tema de La Cosa, y que de hecho, cuando él se retiró como director allá por 2010, se ha dedicado todavía al mundo de la música y realizó un álbum con todo lo que compuso para las distintas películas en las que trabajó. Y otro tipo que hace también bandas de sonido, que ha escrito canciones para sus películas, es Clint Eastwood. Sí, así es. Clint Eastwood también es igual. músico y él ha participado en alguna película, algún documental sobre el blues, en el que él hablan de los blues, el piano en el blues, ¿no? Y aparte hablan del boogie woogie, las influencias que tenía el blues. Y él es pianista. En la película, creo que la banda de sonido de Puentes Madison es de él, que es una banda de sonido muy linda. Sí, sí. Después, un director que a mí me gusta destacar cuando tiene que trabajar, porque además de director fue compositor, y no solo que él era compositor, sino que cuando él trabajaba en sus producciones, la banda sonora jugaba un papel muy importante y llegaba a invitar a muchísimos artistas para colaborar, que se trata de David Lynch. David Lynch, la música juega un papel importantísimo en sus películas. Algunas piezas las componía él, pero su principal compositor Badalamenti, era ¿no? Angelo Badalamenti. Badalamenti. Sí, Badalamenti. Pero también llegó a trabajar con, por ejemplo, músicos como fue David Bowie, también con esta banda de metal alemana que no me sale ahora el nombre. Judas Priest. No, No, Scorpion. No, los del tema de Du Hast. Me mataste, no. El heavy metal no es lo mismo. Sí, no, a mí yo tampoco, pero también con Nine Inch Nails llegó a trabajar con ellos. Y que, como digo, la música juega un papel tan importante en la filmografía de David Lynch que en una de sus últimas obras, la tercera temporada de Twin Peaks, cada episodio terminaba con una canción de un artista diferente que él invitaba para ese episodio. Bueno, hay una película que trata de explicar Twin Peaks, que confunde tanto como toda la serie, que se llama El fuego baila con vos. Sí, Fuego así. camina conmigo. El fuego camina conmigo. Sí, que es una precuela. Es una precuela de la serie Twin Peaks. Que acá tampoco se entendió mucho menos porque acá cuando se editó la serie, se editó en un VHS. Sí. Y ese VHS es una compilación de los capítulos de la serie y no se entendía mucho menos. Obviamente que tampoco se entendía tan linealmente la serie completa. Y en la película esta, El fuego camina conmigo, aparece en un momento David Bowie. Sí, así es. Hace una entrada, una cosa rarísima. Él dice, he vuelto, estuve desaparecido no sé Sí, cuánto tiempo. sí, tiene una aparición súper extraña. Extrañísima, sí. Y que justamente el año después, David Bowie le haría el tema principal de Carretera Perdida a David Lynch. Vamos a empezar, porque si no nos Dele, vamos a dele, extender. dele, vampiro, Nos dele. vamos a extender y nos vamos a ir, vamos a enganchar con letras esteparias. Y nos pasa eso con el muchacho. Más allá de que yo soy un nostálgico y ahora se van a dar cuenta por qué, también últimamente se dio mucho en las series, sobre todo en Peaky Blinders, Sí. que la música que ponen no tiene absolutamente nada que ver en la época que se desarrolla la serie. Eso es un recurso que a veces se utilizan. Sí, no, en también. muchas Y películas. eso está, para mí, estupendo. Sí, sí. Hay una película que no es muy conocida, tampoco es gran película, que se llama Corazón de Caballero, creo que es. Sí, Corazón de Que en esa Caballero película que usa hay un baile en que terminan bailando una canción de Queen, si no me equivoco. Sí, Under Pressure. Sí, Y Under empiezan- Pressure, y también bailan de Y David también Bowie Golden Years. Claro, Golden Year. Y terminan bailando moderno. O sea, Sí, sí. empiezan bailando con un baile tradicional y después terminan bailando una danza moderna. Sí, es un recurso que se usa bastante, que este año tuvimos una película que a mí me gustó mucho, que para mí ha sido la mejor película del año, que es Sinners, o Pecadores, como se tradujo, que parte importante de la película es la música. De blues. Sí, de blues, de los años 40, pero justamente parte de la trama es la idea de que la música puede conectar el pasado y el futuro, y hay una escena tremenda de un personaje que está tocando blues, pero de la nada empieza a combinarse lo que es ritmos africanos y luego también el rap, el hip hop, y entonces es una combinación de pasado, presente y futuro en lo que es la historia de la música afrodescendiente. Bueno, en realidad el blues se origina en la música africana. Sí, Y sí. bueno, y ahí se va
la palabra no sería, se va ayornando Sí, sí. y se va transformando, y toda la música se va transformando. Y para no destransformarnos e irnos a cualquier otro lado, vamos a comenzar por lo que traje. Es un simple homenaje a Ennio Morricone. Para mí, la música es tan importante en las películas porque más allá, hay en determinados momentos que crea climas sin un diálogo y te transporta y te llena de pasión, de tristeza, de alegría. Y juntos recién estábamos comentando con Dani que se cumplió el 6 de julio, un aniversario de la muerte de Ennio, que murió a los 91 años. Sí, vivió bastante y Ennio, lo que mencionás porque estuvimos hablando que trabajó en muchas películas, Ennio tiene justamente la particularidad de que es tal vez, sí, es el compositor que en más películas trabajó. Entre películas y series tiene 500 Sí, sí, participaciones. 500 participaciones. Y directamente, por supuesto, también él. Voy a nombrar algunas para no ser tan cargoso. Un puñado de dólares Sí, de Sergio Leone de 1964. Lo bueno, lo malo y lo feo, que es un clásico. Sí, sí, de los en El bueno y lo malo y lo El feo. bueno, el malo y el feo. Sí, El bueno, el malo y el Sí. feo. Ahí terminó creando posiblemente, no sé si su mejor pieza, pero su pieza más icónica. El tema del duelo se ha convertido en una pieza que han reutilizado muchísimas veces en muchísimas Sí, series, como películas y demás. como homenajes que le Sí, hacían sí, a él. como homenajes. Esa también fue del año 66. Los Ramones, en el comienzo de su show, usaban un pedacito muy cortito. Esa partecita que tiene como ese... Sí, sí, el tarán. Claro, ese cosito. Lo usaban siempre los Ramones al comienzo También de su show. Novecento de Bertolucci en el año 76. Otras de las obras maestras, Érase una vez en América de Sergio Sí. Leone. Que esa película, si no amás el cine y si no viste esa película, no sé, te tenés que pegar un tiro. Sí, sí. Cabe destacar que también Ennio trabajaba muchísimo con Leone, eran dos socios muy fuertes. Ver una película de Leone es tener por seguro que Sí. bajo el soundtrack estuvo Ennio. Dentro Otra- del manto de una supuesta película de mafia, Érase una vez en América, que es una película fantástica, es increíble, maravillosa, habla de la infancia, de la niñez, De la amistad. de la amistad, De la traición. también, ¿no? Obviamente. Otra, La Misión, que no Sí. obtuvo premios, pero es una película desgarradora por la historia y la música te transforma y te transporta y es alucinante. Los Intocables, de Elliot Ness, de Brian De Palma, del año 87. Y seguimos con algunas de las películas. Esta no la sabía y la descubrí hoy. La tenía olvidada. Átame, de Pedro Almodóvar. En sí, el año sí. 89. Sí, sí, llegaron a cooperar. Esa Átame en cuestión no solo era una participación con Ennio, sino que también participó con este actor en cuestión. Banderas. Banderas, sí. Otra, La leyenda del pianista en el océano, de Giuseppe Tornatore, en el año 98. Una que uno sería algo increíble, La Odisea de los Ocho, Sí. con Tarantino, que antes Sí, sí. estábamos comentando. Los 8 más odiados, que hay que mencionar que una particularidad que tenía Ennio era que él nunca tuvo problema de que se reutilizara su trabajo en otras producciones. Y Tarantino, desde el comienzo de su carrera, él era muy fanático de Ennio Morricone. Y entonces hay muchísimas de sus películas donde no es que trabajó con él, pero sí tomaba composiciones que hizo para otras películas y las incluía en sus filmes. Y después, por fin, con Los 8 más odiados, tuvo la oportunidad de que Ennio Morricone le compusiera su propio soundtrack, que fue de sus últimos trabajos. Y lo antes de fallecer. maravilloso de él es que trabajó casi hasta el último momento de su vida. Sí, sí. traje algunos temas y de usted depende cuál quiera escuchar. Lo estamos ahora escuchando de fondo, el Había una vez en América. Sí, estoy poniendo ahí los temas de fondo. Escuchamos ya hace poco el de Cinema Paradiso, que también lo interesante de Ennio era que no era muy restrictivo con quiénes trabajar. Podías verlo en superproducciones blockbuster, como eran los grandes western de esa época, y luego estar en producciones
extranjeras y más pequeñas, como lo fue justamente Cinema Paradiso. Era una persona que, como digo, no es como que se limitara a un solo campo o que como era famoso solo actuaba en lo más importante. Me recuerda un poco a la filosofía que tiene Willem Dafoe a la hora de trabajar en películas, de que él trabaja si el proyecto le interesa, y entonces por eso puedes verlo o en las películas de mayor presupuesto o en las películas más independientes posibles. Y quiero recordar 2 escenas de Érase una vez en América que para mí era como un desgarro al corazón. Una, cuando abre la puerta de la bóveda, que va a ver al amigo, y la música que suena en ese momento, y la otra, cuando él era un adolescente y espiaba a la bailarina que era la hermana del amigo y moría de amor por ella. La bailarina es la actriz Jennifer Connelly, muy jovencita, muy jovencita, que debería tener 12, 13 años en su momento. Incluso tiene un desnudo de ella en la película, lo cual para esa época es cuestionable, digamos. Sí, muy supone que cuestionable. los menores no pueden tener escenas sexuales en las películas. Igual habría que ver la edad, porque también la que hacía de Lolita, que también participó en una de las músicas en la que trabaja Jeremy Irons, participó en la música de la película esa, y la que hacía de Lolita no era una adolescente. Sí, No, no era lo una era. actriz Era que una ya tenía actriz. más de 18 años incluso. Bueno, ese fue mi pequeño homenaje a Ennio Morricone, que para mí sigue siendo La verdad sí. Es cuando uno piensa en compositores, él sí o sí tiene que estar en la lista. La música es tan importante en una película como la dirección, creo. Sí, la música, como vos lo mencionás ahí cuando recordaste estas escenas, puede definir mucho de una escena. Justamente hay un compositor del que quiero destacar para esta ocasión, que es, a ver si me sale bien la pronunciación, Joe Hisaishi, que... ¿Y sabes qué te iba a decir? Perdón, Dani, que te interrumpa. Iba a hablar justamente de él, que me parece que tiene en la película, sobre todo, es que la que banda de sonido que escuché yo de él es el verano de Kikushiro. Sí, sí. Que la música tiene algo de la música de Vangelis, de Ennio Morricone. Sí, sí. Bueno, y la música de Vangelis también tiene algo de lo de Ennio Morricone. Inspiró a varios, al parecer. Sí. Joe Hisaishi es un compositor de cine japonés que los más jóvenes que estén escuchando seguro lo conocerán por su participación en las películas animadas del estudio Ghibli. Él hizo, por ejemplo, lo que es El Castillo Volador de Howl o El Viaje de Chihiro. Hermosas películas ambas. Hermosas películas donde la música pone mucho del sentimiento, y creo que una película donde más demuestra eso, pero que se aleja un poco de la belleza y va más para el dramatismo, es Hanabi o Flores de Fuego, película de Takeshi Kitano, donde la música juega un papel importantísimo para el final de la película. Durante el final de la película prácticamente no hay diálogos y es solo la escena y la música. Y el cómo acaba esa canción que está sonando en cuestión termina dando uno de los finales más poderosos ¿Sabes que he visto en mi vida. Más devastadores. ¿Sabes en qué película pasa eso? África Mía. El final, Sí. uno se acuerda del final de la música Sí. en la película. Eso es increíble. Esa pertenecía a John Barry. Sí, así es. Y ahí vemos el poder que puede tener la música, de que puedes crear una escena donde la música lo está definiendo todo. Y creo que un genio que tenemos que reconocer que sabía muy bien esto es nada menos y nada más que el gordo Alfred Hitchcock, que tenemos películas como Psicosis, donde literalmente la música está construyendo la historia. Al momento de la ducha no sería igual si no tienes esa música que se está construyendo a poco y acaba en ese ruido estridente. Sí, marca un punto, ¿no? Aparte es una escena que creo que tiene como 50 cortes. O Sí, sea, sí, está toda así cortada. como sabemos, Hitchcock era un perfeccionista meticuloso que tenía que hacer las cosas de mil y un maneras y repetirlo mil y un Aparte de lo más veces. increíble, uno ¿qué es lo que más se acuerda de esa escena? La parte cuando se va desgarrando la Sí, cortina, la que se van cortina. cayendo Mm, las argollas. mm. Y la sangre que se escurre por el agujero de la bañera. Sí, y la verdad, ahí podemos ver eso, del poder que tiene la música para marcar una escena, para definir una escena. Hay escenas que simplemente le quitas la banda sonora que está sonando en esos momentos y va a perder un elemento muy importante, y por eso la música es algo que dejamos un poco
de lado o no tenemos lo suficientemente en cuenta cuando hablamos de películas. Y después, por el otro lado, tenemos películas dedicadas enteramente a la música. Películas donde ya sea que la música es el elemento principal o de alguna forma está relacionada al mundo de la música. Por un lado, se me viene a la mente un clásico súper antiguo de Walt Disney, que es Fantasía, donde la música es prácticamente toda la película. Es una película que estás ahí para ver cómo la música construye la escena. No hay diálogos importantes o una historia realmente que seguir, es simplemente la música creando el momento. Creo que las imágenes van de acuerdo a la música. Sí, así es. Y después, si no, una película que posiblemente, si a mí me dicen, la película con temática musical definitiva, esa es American Pop, película de Ralph Bakshi, este animador que siempre fue muy experimental y muy polémico con sus trabajos, y que American Pop es una obra de rotoscopia, el arte de animar sobre una imagen real en movimiento, y que trata de la historia de una generación, una familia de inmigrantes y toda la generación que va avanzando. Vamos viendo al abuelo, al padre y al hijo a lo largo del transcurso de su historia en esta aventura por América de querer, pues, justamente cumplir con ese sueño americano, cumplir con sus anhelos, y que la música está ahí muy presente porque todos estos personajes tenían como objetivo de una forma u otra la música. Y yo creo que cuando hablamos de historias musicales, esa posiblemente es una de las que más me gusten, pero quisiera conocer cuáles que les gustaría recomendar a ustedes. Y una que tiene así combinación es una pequeña parte, ¿no? Pero de Wall hay una parte que aparecen dibujos y se asocia a la música y viceversa. Sí. Esa parte es increíble también. ¿Usted qué opina, don Rufián? Estaba buscando, porque vos hablas de esta animación particular, ¿no? Que es hacer la animación sobre actores que están actuando, claro. Que hay una película de Richard Linklater que es muy buena, no recuerdo el nombre, justamente estaba buscando y no aparece, es una película muy marginal del tipo, o sea que me parece que no aparece acá entre su filmografía. Que está filmada así, acá está, Una mirada a la oscuridad se llama. No. Que trabaja, entre otros, trabajan este pibe, que no me acuerdo el nombre ahora, bueno, trabaja el que hace de Iron Man, Downey Jr. Sí, Robert Downey Jr. Trabaja también Winona Ryder. A ver, acá tengo los actores. Bueno, igual la película, lo que quería comentar era eso, ¿no? El hecho de que esté filmada sobre Keanu Reeves, es el actor, el protagonista de la película. Sí, sí. Es una película muy interesante aparte. Tiene 2 películas filmadas así, Linklater. Otra es una película que tiene un costado muy filosófico. Y a mí películas sobre la música, hay muchas, ¿no? No tengo una película. Me quedé pensando en los soundtracks también, ¿no? Un soundtrack que trascendió, que cuando uno lo escucha esa película es Born to Be Wild, de Stephen Wolf, que es de la película Easy Rider. Cualquiera que escuche esa canción enseguida está pensando en las motocicletas, en la Harley Davidson. Sí, ¿no? un Easy Rider fue uno de los comienzos en la carrera de Jack Nicholson. Creo que es la segunda película de Easy Rider. La primera hizo de pistolero en una película de Western. Sí. Creo. Él hizo creo que la primera como protagonista, no sé si como... Sí, Easy Rider creo que sí es la primera que tuvo como protagonista. Me parece principal. que él antes hizo una primera versión de La tiendita del horror. Sí. Que la firmó con el maestro no me acuerdo ahora el nombre del director de cine, que hizo toda la saga de... Vos te vas a acordar, Dani. De Poe. La saga de Poe. Sí, ya sé cuál me decís. No me sale ahora el nombre en cuestión. Que adaptó distintas películas de Edgar Allan Poe. A él lo desafiaron en un momento para filmar una película en una semana. Y filmó esta película de La tiendita de horror. Sí. Que la protagonista, creo que el protagonista es el personaje principal, lo hace Jack Nicholson. Que después hizo una comedia musical también después de eso. Sí, La tiendita del horror se terminó convirtiendo en un musical y que luego tuvo un remake allá en los 80. No es Frank Oz. Frank Oz hizo la segunda versión, musical. La versión musical de los 80. Jim Sharman. No. Que ese director aparece en la película, hace un personaje muy chiquito en la película El silencio de los inocentes también. Hace una aparición haciendo, creo, un alcalde, una cosa así. Sí, el director de
del psiquiátrico donde está Hannibal. Claro, sí, exactamente. No, pero ahora volviendo al tema de los soundtrack, acabo de recordar que hace poco, hace un mes creo, había sido el aniversario de la película de Steven Spielberg, Tiburón, y que ahí tenemos, de parte de John Williams, uno de los temas más emblemáticos y que está compuesto por solo 2 notas. Y que a partir de 2 notas creó el que para muchos es uno de los temas más importantes del cine de terror. También justamente con Josh Whedon, ahí tenemos uno de los también compositores más emblemáticos en lo que respecta al cine blockbuster. Él siempre ha estado ahí trabajando muchas veces justamente con Steven Spielberg. Y que entonces también su nombre es uno para tener en cuenta en lo que es las grandes producciones de Hollywood, que es posiblemente él junto a Danny Elfman de los que más resaltan, que Danny Elfman también es otro que es un compositor que en realidad de Elfman me gusta más sus primeras épocas que las de hoy día, cuando hacía composiciones un poco más sombrías, cuando trabajaba con Tim Burton y hacía esas composiciones góticas, que siento que es algo que se ha perdido un poco en su trabajo a día de hoy. Roger Corman es el director. Roger Corman, exactamente, que lo tenía. Que hacía las películas, hizo toda la saga, una saga sobre los cuentos de Edgar Allan Poe. Con Vincent Price como actor. Un tipo que era un actor de teatro lujoso. Sí, Vincent Price era toda una personalidad. Era de esos actores que tenía que venderse como un personaje. Claro, era un personaje, en realidad Sí, es sí. eso. Él trabajaba como ese personaje, en realidad. Sí. Y después, que yo creo que hay ejemplos donde música, o sea, la composición musical y la película se vuelven un solo formato, que tenemos en ejemplos como The Wall, que The Wall, por un lado es una película, pero por el otro también es un álbum de la banda Pink Floyd. Y estamos básicamente viendo como película todo el álbum de la banda. En Sí. realidad, el álbum de The Wall tiene 2 versiones. Una versión es la versión de la película, que tiene quizás algunos agregados. Sí, por tiene el algunas sonido, modificaciones o el sonido metidas ahí. de la película también. Y Sí. otro es el disco. Sí, el disco. La versión del disco que grabó Pink Floyd, creo que es anterior no estoy seguro si es anterior el disco que la película. El disco es anterior, la película tiene unos años de diferencia. Pero aún así tenemos esa idea de que básicamente un álbum fue convertido a película y que uno de los casos que se me ocurre similar es Simpatía por el Diablo, donde la producción de la canción de los Rolling Stones, Simpatía por el Diablo, la terminan también convirtiendo en una película, en este caso no tanto para hablar de la canción, sino para hablar de la época de los 70, una época muy turbulenta en todo el mundo. Y ahora traigo a colación una cosa que me lo había olvidado. Hizo la música de la película Performance, Ennio Morricone, de Jagger. Exactamente, claro, la película es una película muy desconocida, es una película rarísima. Que es de hace los años 60, travestismo. es Sí. la de los 60. Y la Sí. que vos decís es una película de un director de Jean-Luc Godard, es Simpatía por el Jean-Luc Godard, Demonio. sí. Pero después ahora de lo que sí quería que nos hablaras, Rufián, era justamente un mundo del que yo no tengo el suficiente conocimiento, que es el mundo de los documentales. Que ahí tenés una colección enorme de la que hablar. No, yo tampoco tengo. Nada, pero ¿qué? ¿Documentales sobre la música, decís vos? Sí, que Bueno, tenías ahí un buen número que me habías mencionado. Yo, el también. documental que a mí más me ha impactado y gustado de la historia que he visto, Ujú. no quiere decir que sea el mejor, ese que más me gustó a mí en su momento, quizás lo veo ahora de nuevo y no me parece, es un documental sobre la historia de los Who, que se llama Los chicos están bien, que es el nombre de una canción de los Sí. Who. Y la de Scorsese también, del blues. Sí, por eso la de Bueno, Scorsese después también. los Scorsese siguió una gira de Bob Dylan, que no me acuerdo cómo se llama ahora la película, es el documental. Y también hizo la historia, después hizo una biografía de Bob Dylan que se llama No Direction Home. Scorsese es cuando se pone a hacer documentales es Sí, una sí. maravilla lo que hace. No, después justamente mencionaste ahí de la historia de Bob Dylan. Es también muy populares las biopics de artistas, o sea, el básicamente contar como una película la historia de un determinado artista.
que no sé si tengan alguna que prefieran, porque para mí es un género que a veces peca de ser muy poco fiel a la historia original, pero en mi caso hay una reciente del año pasado que a mí me gustó bastante, que es Better Man, que es sobre la historia del músico Robin Williams, que tiene la particularidad de que Robin Williams en esta película es interpretado por Como un mono. Por un mono. Justamente. ¿La película es una ficción o es un documental? Es una ficción. ¿O es una mezcla? Es una mezcla. Básicamente es contar la historia de Robin Williams, pero como una historia de ficción. Y que involucra también que Robin Williams es una persona que siempre ha tenido muchos conflictos psicológicos, emocionales dentro suyo, y que la película busca hacer una representación de eso también. El que el personaje sea un mono viene porque él siempre, muy también por los maltratos que sufrió por parte de su padre, de que él no se sentía una persona de verdad. Se sentía un animal realmente. Si es sobre la vida de algunos músicos, la de Doors estuvo buena. Mm. Hay una película que estoy buscando el nombre del director que no recuerdo en este momento, que se llama I'm Not There, que es una película sobre la vida de Bob Dylan, que el personaje de Dylan lo hace creo que 5 actores diferentes. Y entre ellos una mujer. Mira. Es maravillosa esa película, es buenísima. Es la historia de Bob Dylan, pero Sí, contada con 5 actores diferentes. Incluso el último Bob Dylan, el más longevo, más grande, lo hace Richard Gere. Que no busca en realidad, hay algunas partes busca un poco identificarse más con el físico de Bob Dylan, pero en realidad los personajes, el primero que hace de Bob Dylan es un nene afroamericano, o sea que no tiene nada que ver con, con lo que tiene Bob Dylan. Bueno, la película es buenísima. Hablando de eso, de películas de músicos, se viene un proyecto muy importante que va a ser una saga de películas sobre los Beatles. Y que la idea es que va a ser 4 películas, una para cada uno de los Beatles, lo cual es, por su parte, es un proyecto ambicioso y que quiero ver cómo funciona, porque entiendo que cada cual tuvo su propia historia, pero también sería como tener que volver a visitar 4 veces mismos eventos. Aún no hay mucho confirmado de qué se trataría, y no recuerdo si la primera película iba a ser o no de John Lennon, pero creo que sí, iba a ser de John Lennon, y que ahí van a hacer una para Paul McCartney, una para Ringo Starr, que como digo, es un proyecto interesante, pero también quiero ver cómo lo manejarán, porque puede ser repetir la misma historia 4 veces. Claro, pero hacer un combo así ya no. Que hagan algo en particular de uno por algo en especial, sí. Pero para hacer una de 4, es decir, bueno, ya que hacemos esto, hagamos las otras también, ya sí. No sé cómo lo hagan. Bueno, Dani, vos que me preguntaste antes sobre documentales, otro documental de Scorsese, hay una película, que es un documental que hizo sobre George Harrison, que tiene un principio que es una maravilla. Es una maravilla cómo está filmado. Parecía que estás viendo el fantasma de George Harrison. Es increíble. Y te estruja el corazón porque lo ves, la imagen. No sé cómo. Hay cosas que hacen los directores que uno no las puede interpretar, digamos. No tienen que ver ni con el plano, ni con... Hay cosas que... No sé si es el ritmo en que se mueve la cámara o todo lo contrario, o la rigidez de la cámara en la escena. Es una escena muy cortita. El principio de la película deben ser como mucho 1 minuto. Es maravilloso. Y todo el documental es muy bueno también. La historia de George Harrison. Historia de George Harrison. Y bueno, ahora ya nos queda poco para acabar el programa, pero ha sido una charla de música que quería terminarla diciendo que básicamente, por un lado tenemos ahí a Ángel, que nos trajo a Ennio Morricone, y por mi parte que yo destaqué a John Carpenter, y quería saber si vos, Rufián, ¿tienes algún compositor que querés destacar para recomendar? ¿De las bandas de sonido? Sí. Bueno, a mí me gustó mucho de lo que he escuchado, me encanta lo que he visto del Badalamenti también me parece. Sí, Badalamenti es un genio. Gran escritor. Y también el director japonés, no sé si japonés o chino. Joe Hisashi. Hisashi. Sí, japonés. Hisashi. Sí, Hisashi. Tiene un nombre complicado. Sí. Pero me encanta la banda de sonido de la película esta, El verano de Kikujiro, que tiene una cosa... Es la historia de un chico, y la música tiene una cosa muy infantil. Sí. En cuanto a la interpretación y cómo suena. Sí, es una película que, como vos decís, tiene ese tono infantil, pero al mismo tiempo está de fondo ese trasfondo no tan infantil, que es de las películas que ha hecho Takeshi Kitano,
Es de las más suaves para ver. Sí, totalmente suave Sí. comparado. Bueno, con la que hablás vos. Sí, Hanabi, Flores de Fuego Flor de Fuego es terrible. una película que simplemente Durísima. la terminás y tenés que tomarte unos minutos para asimilar lo que bajarlo. has visto. Sí. Pero sí, la verdad ha sido una charla musical muy buena. Y ahora sí que quería ver si tenían una última cosa que decir mientras termino de hacer lo que va a ser el sorteo, a ver quién se lleva las 2 entradas para el día de hoy. Que la música es parte de la vida y es parte del hecho de transportarte sentimientos. Para mí eso es lo más importante y por eso se relaciona tanto con el cine y por eso es tan importante una buena banda sonora en una buena película. No, por eso no tienen que estar disociadas. Y, por ejemplo, nombrabas antes las grandes películas y los grandes intérpretes. Por ejemplo, ya lo nombraste antes también, Vangelis. Escuchás la música de Vangelis, de Carrozas de Fuego, y sabés que es Carrozas de Fuego que vienen corriendo por la playa. Sí. Mira, yo te iba a decir que me parecía que era de Morricone, Carroza de Fuego. Pero es de Vangelis. Sí, es de Vangelis. Que tiene mucha influencia de Morricone, evidentemente. Eso es lo que más me deja, y por eso yo soy un nostalgioso. Y el Rufián no, todo lo contrario. Pero bueno, es así. Serán los años que me hacen más nostalgioso que el querido Rufián en este momento. ¿Hay muchos que participaron para las entradas para el cine? Sí, tenemos un buen número esta vez porque esta vez estoy juntando tanto los que participaron para esta semana como para los que buscaron participar en el anterior, pero justamente participaron cuando ya no había tiempo. Así que esta vez estoy combinando un poco de ambos. Y podíamos recomendar algunas películas que estén relacionadas con músicos. Sí, así es. Por ejemplo, ayer hablábamos con el Rufián sobre la película Elvis, que no es tan vieja, Ah, sí, pero, es muy reciente pero esa. por sobre todo, y los dos creo que coincidíamos, que ahí se destaca más el general, ¿era? ¿No? ¿Cómo era que le decía? El Coronel Parker. El Coronel era el Parker, claro, representante. parece la película del Coronel Parker, no de Elvis, pero igual es una excelente película y las dos interpretaciones están muy bien hechas. Claro, la idea que cuenta la película me parece también es mostrar cómo el tipo que era representante El de manipulador. Elvis, era un manipulador espantoso. Aparte que era un tipo que no tenía Escrúpulos. no tenía país, o sea, era un tipo que no tenía nacionalidad, no se sabía dónde venía, no tenía documentos. Él decía que era coronel, pero no tenía ningún antecedente militar. Era una cosa rarísima. Y lo interpreta Tom Hanks, que está maravilloso, brillante. Aparte, Elvis tiene una particularidad, ¿no? En su momento, la que lo manejaba era la madre. Y después lo pasó a manejar Parker. Así que siempre tenía que tener a alguien al lado, una figura fuerte, que paradójicamente a un tipo tan famoso lo manejaran otras personas. Y bueno, así era la vida del querido Elvis, y que lamentablemente no terminó bien, ¿no? No, es una figura que, bueno, tiene, como muchas veces en el mundo de la fama, tiene un final crudo. Hay figuras que acaban mejor que otras. Por un lado, por ejemplo, hablando de películas, y que es justamente el tema que tenemos acá de comienzo en el programa, Bohemian Rhapsody. Es una película que podemos ver un poco las cosas malas por las que tuvo que pasar Freddie Mercury, pero también creo que al final del día Mercury pudo tener un final un poco más positivo que el de Elvis o otros artistas. Una que sí quisiera ver es que algún día le hagan una película como corresponde a Robert Johnson, que sería muy interesante ver una película de su vida. Y no sé si incluso hacerla medio sobrenatural. La de Robert Johnson, decís el blusero, vos, el Sí, músico de sí, blues. sí. Hay una película que tiene una cosita que se llama Encrucijada, que cuenta un poco de la famosa leyenda de que Robert Johnson en una encrucijada de caminos se encontró con el diablo y le vendió el alma al diablo. Lo que pasa es que la leyenda, la historia su de la carrera leyenda. artística también fue muy corta, no fue tan larga, así que no hay mucho por contar. Y mucho no se sabe tampoco. Bueno, él también fue el fundador del Club de los 27. No fue también, fue él el fundador del Club de los 27. Sí, El que él muere a los 27 años envenenado por el marido de una de sus amantes fue Robert Johnson. Sí, es una persona que me gustaría ver, tal vez incluso adaptando un cómic bastante, no muy famoso, pero es bastante conocido en
la escena underground, que relata su vida yendo desde el misterio de si en serio le vendió o no su alma al diablo. Que se llama, justamente se llama como su canción, Me and the Devil Blues. La verdad, pero sí, ahora sí, estamos por anunciar al ganador del sorteo. Está girando, 3, 2, 1. Y la ganadora es Roxana Weicha. Sergio Ruiz. Felicidades, Roxana, si nos estás escuchando, y si no, ya nos pondremos en contacto con vos para informarte que te has ganado las 2 entradas para lo que será la función que empezará este jueves y que, como dije, vamos a tener Homo Argentum, una película muy esperada de Guillermo Francella, así que yo les recomiendo que vayan a verla al cine porque yo estaré y les voy a traer noticias de qué tal es esta. Y bueno, eso concluye el día de hoy, que ha sido esta juntada de muchachos de la radio. La juntada de los chicos de la radio, nos faltó nomás a Pablito falta, y a Gabriel, y hubiéramos podido hacer una juntada de chicos de la radio. Hay que hacer algún día una juntada. Sí. Pero que sea, no importa, en el de 10, de Pablito, en el nuestro o en el... No, sí, hay que hacerlo. Pero la verdad, ha sido un placer, como siempre, tenerlos a ustedes dos en el programa. Muchas gracias, Dani. Hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, la verdad. Hablar con ustedes para mí siempre es no solo un trabajo, es un placer realmente. Es siempre hablar con ustedes, es divertirme y poder relajarme. Así que es igual, así que gracias por hacernos partícipes de este Eso lo conseguís vos también, Dani, que nos relajemos y empecemos a hablar como si estuviéramos en una charla de amigos charlando sobre cine. Muchísimas gracias. Hablamos las pavadas que hablamos siempre. Sí. Así que no te hagas problema. Pero sí, han escuchado acá al Rufián y al Bambino, y que recuerden que tienen sus propios programas que pueden escuchar, Problemas todos los días a partir de las 21 hasta las 23, y después tenemos también Pentagrama los jueves de 21 a 23, y que ahora tienen también su nuevo programa de El Bambino y el Rufián te cantan las 40 allá los domingos. Dos antagonistas somos en todo. Pero sí, ha sido un placer que nos escucharan. Han escuchado otro programa de Luz Cámara Radio. Mi nombre es Daniel López y nos estaremos viendo la próxima semana. Que se cuiden. Muchas gracias por todo.